12 horas desde el momento en que un comando guerrillero del M-19 tomó por asalto la sede del Palacio de Justicia. Tras la incursión violenta, la Fuerza Pública Colombiana comenzó una operación de recuperación encabezada por los carros blindados de la caballería del ejército y destacamentos especiales desde helicópteros. Al caer la noche, un gigantesco incendio devoró el Palacio de Justicia, desconociéndose la suerte de los rehenes y del comando guerrillero. Tras el imponente incendio que devastó el Palacio de Justicia, se inició un respiro de varias horas, a la espera de conocer el resultado final de la batalla que había durado todo el día del 6 de noviembre. Inexplicablemente, a las 3 de la madrugada, nuevos combates revelaron que la peor etapa de la toma del Palacio de Justicia estaba lejos de su final. Un desenlace que nadie estaba en condiciones de vaticinar. Una acción tan brutal, tan continua, además con una suspensión durante varias horas y una reanudación como si fuera necesaria, que no se entendió por qué esa actuación tan violenta, tan salvaje y después ya obviamente tan sangrienta y tan costosa. Desde las muchas investigaciones que se han hecho sobre el particular, no dejan ninguna duda en cuanto a que el último reducto de resistencia del M-19 fue un baño, y que ahí estuvieron pues reunidas un número muy grande de personas en proporción con el tamaño del baño. Digamos que el sitio escogido para refugiarse es perfectamente comprensible porque el Palacio de Justicia estaba totalmente forrado en madera por dentro. Las divisiones de las oficinas eran madera solamente, de tal forma que era un edificio que ardía muy fácilmente. Y lo único que estaba absolutamente resguardado eran los baños, que eran muros de piedra muy anchos. Lo que pasó en el baño es que el M-19 concentró sus últimos rehenes, que eran, si no estoy mal, 60 y algo, en ese sitio, porque ya el resto lo tenía tomado las fuerzas públicas. Y de esos 60 y pico rehenes estaban controlados por 8 guerrilleros, 3 fuera de combate, 3 heridos, muy mal heridos, y 5 personas con muy poquitas armas y muy poquitas municiones. Los ataques de los militares se fueron haciendo más cercanos, poco a poco. Por las escaleras se enviaban rodando granadas de fragmentación. Imagínense usted lo que hubiera sido si una granada de esas entra en un baño de este tamaño donde había 70 personas, no queda nadie. Mientras esto ocurría, los rehenes seguían gritando sus nombres y el ejército les insistía que trataran de bajar. Pero los terroristas no se lo permitían. Naturalmente, para ellos los rehenes eran sus parapetos. Que fue gritar a voz en cuello que no nos atacaran, que cesaran el fuego, que éramos magistrados de la corte, gran mayoría, y empleados de la corte. El reducto de guerrilleros que mantiene a los rehenes del baño finalmente accede a la petición de dejar salir un mensajero para pedir auxilio y solicitar una mediación. El escogido es el magistrado Reinaldo Arciniegas. Y salió Arciniegas. Después no volvió Arciniegas, no se supo nada y el ejército volvió a comenzar los ataques. Pero parecía que habían mejorado la puntería. De ahí viene el comentario de Almarales de que para lo único que había servido la salida de uno de los rehenes era para que mejoraran la puntería de los militares.
Varios rockets fueron disparados hacia las paredes exteriores de los baños en un punto en que no afectara a guerrilleros y rehenes, con el único fin de permitir un acceso a ese lugar. Las gruesas paredes soportaron varios proyectiles. El esfuerzo de sacarlos con bombas, primero abrieron 2 boquetes por ese vacío que existía entre los baños y la parte, el resto del edificio. Abrieron 2 boquetes con rocket. Uno no puede esperar un rocket donde hay 100 personas encerradas o 70, las que fueran, sin pensar que eso no les va a hacer daño. Pero el rocket no les hizo daño, lo dispararon mal. Luego pusieron 2 cargas explosivas y finalmente llegaron al sitio, abrieron como a esta altura un boquete. Y después por ese boquete metían las armas, se acercaron los francotiradores del ejército, los disparadores del ejército dispararon indiscriminadamente al interior del baño. La fuerte ofensiva externa contra el baño obliga a los 5 guerrilleros que resisten a tomar la última determinación: liberar a todos los rehenes y enfrentar el desenlace que se aproxima. Cuando se cumplieron 28 horas del inicio de la toma al palacio, una sorprendente explosión sacude los cimientos de la edificación y sus alrededores. Es el indicio de que la batalla ha llegado a su final. La peor noche de Colombia está concluyendo y comienza la pesadilla de más de 100 familias que no sabían nada de los suyos. Parientes de los magistrados, de los funcionarios de la rama jurisdiccional, de los empleados de la cafetería, de los visitantes ocasionales, de los militares en actos de servicio y de los 35 guerrilleros que participaron en la acción de asalto, empezaban una búsqueda angustiosa de sus familiares. Una compañera de nosotros no aparece. No, en los tanques del agua ya se pasó revista abajo y no hay nadie. No, pero... Vaya y averigua por frente le dan ¿A información. quién le pregunto? Un coronel que habla. ¿Y me dejará entrar a buscarla? Sí, vaya y averigua. Que nos den alguna razón, vivos, muertos, como sea, pero que nos den alguna razón de ellos, su merced. Porque ella era madre de 4 niños, su merced. Ni padre ni nada tienen esos niños. El saldo de víctimas fatales estaba encabezado por 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente, Alfonso Reyes Echandía. También perdieron la vida durante los combates 11 hombres de la Fuerza Pública Colombiana y cerca de 30 civiles. Se suma a la lista de víctimas la guerrillera Irma Franco, quien salió con vida y que fue desaparecida en manos de las autoridades militares. El comando guerrillero del M-19 pereció en su totalidad, salvando su vida únicamente Clara Inés Enciso, quien escapó del palacio mimetizada entre los últimos rehenes. Continúan desaparecidos los 11 empleados de la cafetería y la abogada Gloria Anzola, de quienes no se sabe nada 23 años después. La nación ha sido sancionada económicamente en varias oportunidades por la utilización excesiva de la fuerza, desprotección de civiles y omisión en el servicio de la seguridad. Pero penalmente, nadie ha sido responsabilizado por estos sucesos. La justicia asumió papeles, pero digamos que no fue lo suficientemente efectivo. Yo creo que un país tiene derecho a saber la verdad. Creo que es
un derecho de la sociedad y es un deber de la sociedad también exigir que le cuenten la verdad y no olvidar. En el hecho mismo hubo toda clase de violaciones al derecho humanitario, es decir, a comenzar por el principio mismo de que se debe tratar de evitar los males y ahí nunca se trató de evitar nada. La Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema de Justicia, responsabilizó al M-19 por el uso de acto terrorista contra civiles indefensos y al Estado por el abuso de la fuerza en la operación de retorno. La forma como murieron la mayor parte de los rehenes sigue siendo un misterio. Muchos de los sucesos del 6 y 7 de noviembre de 1985 han permanecido 23 años en la sombra.